SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Oración para el fin de semana, 21º domingo del tiempo ordinario. Un fin de semana más, tengo una ocasión para el silencio habitado. Señor, salgo a tu encuentro y deseo que me ayudes a escuchar tu voz, a comprender tu palabra, a caminar tras tus huellas. Hago silencio, respiro despacio, pienso en que estás conmigo. La lectura de hoy es de la carta de Pablo a los Romanos. Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién escucha a quién cuando hay silencio? ¿Quién empuja a quién si uno no anda? ¿Quién recibe más al darse un beso? ¿Quién nos puede dar lo que nos falta? ¿Quién enseña a quién a ser sincero? ¿Quién se acerca a quién nos da la espalda? ¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? ¿Quién devuelve a quién la confianza? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo? ¿Quién con su paciencia nos abraza? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza? ¿Quién está más próximo a lo eterno? ¿El que pisa firme o el que no alcanza? ¿Quién se adentra al barrio más incierto y tiende una mano a sus crianzas? ¿Quién elige a quién compañero? ¿Quién sostiene a quien no tiene nada? ¿Quién se siente unido a lo imperfecto? ¿Quién no necesita de unas alas? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul
Qué entusiasmo refleja Pablo cuando habla de Dios. Hay momentos en que también yo me puedo sentir así. Momentos en que me fascina tu Evangelio, en que me impresiona la grandeza de la creación, lo insondable del cosmos, lo enorme de la historia. Por un instante intento asomarme a todo eso que me desborda y también yo expreso con mis palabras tu grandeza. Homilía para el domingo 21 del tiempo ordinario. Ciclo A. ¿Quién dices que soy yo? ¿Qué dice tu vida de mí? Otra vez Jesús se retira con sus discípulos, ahora a la región de Cesarea de Filipo. Se van a tratar temas que desbordan la problemática estrictamente judía, y por eso Mateo coloca la escena en territorio gentil. Ya de entrada, este es el primer símbolo del Evangelio, porque lo que Mateo espera es que los que lo escuchemos dejemos de lado una concepción del Mesías demasiado nacionalista, para dar a entender que estamos en una apertura a los gentiles. Ni lo que dice sobre Jesús, ni lo que dice sobre la Iglesia podía ser aceptado por un judío normal. Dos temas nos proponen hoy las lecturas: ¿quién es Jesús? Y el poder de las llaves. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los evangelios están escritos mucho después de la muerte de Jesús y por lo tanto reflejan no lo que entendieron mientras vivieron con él, sino lo que las primeras comunidades pensaban de él. También es lógico que se preocuparan por la estructura de la nueva comunidad. El texto expresa vivencias pascuales de la primera comunidad. Esto no le quita importancia, sino que se la da. Se quiere diferenciar la opinión de la gente de la de los discípulos. Mejor sería decir que la diferencia sería entre lo que la gente y los discípulos pensaron de Jesús mientras vivía y lo que pensaron de él después de la Pascua. Mientras vivieron con él, le mostraron una gran estima, pero no se dieron cuenta de la novedad que aportaba Jesús. A los discípulos les costó muchísimo trabajo dar el paso de una interpretación nacionalista del Mesías a la del verdadero mesianismo que representaba Jesús. Solo después de la Pascua, los discípulos consiguieron dar ese paso. Antes de la experiencia pascual, Pedro nunca pudo decir a Jesús que era el Hijo de Dios. Esto tiene que quedarnos muy claro. Primero, porque los judíos ni siquiera tenían un concepto de Hijo de Dios en sentido estricto. En el Antiguo Testamento se llamaba Hijo de Dios al rey, a los ángeles, al pueblo judío, pero solo en sentido simbólico. Para un judío, lo más que se podía decir de un ser humano es que era el ungido, es decir, Mesías, Cristo. Los griegos sí tenían ese concepto de Hijo de Dios. Gracias al contacto con la cultura griega, los primeros cristianos pudieron expresar la experiencia pascual con el término Hijo de Dios. Por otro lado, a Jesús nunca le pasó por la cabeza el fundar una iglesia. Sí, lo acabo de decir y lo repito. A Jesús nunca le pasó por la cabeza el fundar una iglesia. Créanme que cuando yo escuché esto, en mis clases de teología, en la universidad, también me espanté. Después, cuando el maestro nos lo explicó, pude entenderlo mejor. Sí, Jesús era judío en todas sus dimensiones y no podía pensar en una religión distinta. Lo que Jesús hizo, lo que Jesús deseó hacer con su mensaje,
fue purificar la religión judía de todas las adherencias que la hacían incompatible con el verdadero Dios. Tampoco los primeros seguidores de Jesús pensaron en apartarse del judaísmo. ¿Qué originó entonces la Iglesia? Fue el rechazo frontal de las autoridades judías, sobre todo de los fariseos, después de la destrucción del templo, lo que les obligó a emprender su propio camino. La pregunta, ¿quién es Jesús? Tendríamos que decir que la respuesta teórica es imposible. La pregunta está mal formulada. Jesús fue un ser humano concreto. Ese es el punto de partida para su comprensión. Si partimos de la alternativa de que pudo ser hombre o pudo ser Dios, imposibilitamos una respuesta coherente. Si Jesús fue Dios, es porque es hombre, y si es hombre cabal, es decir, completo, es porque es Dios. No hay incompatibilidad entre ambas realidades, todo lo contrario. Dios está en lo humano, y el hombre solo puede llegar a su plenitud en lo divino que ya es. La respuesta que pone Mateo en boca de Pedro parece a primera vista certera, aunque no supone ninguna novedad, porque todos los evangelistas lo dan por supuesto desde las primeras líneas. Está claro que el objetivo del relato es afianzar una profesión de fe pascual. Si Pedro hubiera pronunciado esta frase antes de la experiencia de la resurrección, lo hubiera pensado en un hijo de Dios en el sentido que lo entendían los judíos, como persona muy cercana a Dios o que tiene un encargo especial de su parte, pero no como el Hijo de Dios. No podemos definir con dogmas a Jesús, pero tampoco podemos dejar de hacernos la pregunta: lo que es Jesús nunca lo descubriremos del todo. ¿Quién es este hombre? Todo intento de responder con fórmulas cerradas no solucionará el problema. La respuesta tiene que ser práctica, no teórica. Mi vida es la que tiene que decir quién es Jesús para mí. Del esfuerzo de los primeros siglos por comprender a Jesús, debemos hacer nuestras no las respuestas que dieron, sino las preguntas que se hicieron. Dar por definidas las respuestas de los primeros concilios nos ha sumido en la rutina. Lo que nos debe importar es descubrir la calidad humana de Jesús y descubrir la manera de llegar a nosotros a esa misma plenitud. Se trata de responder con la propia vida a la pregunta de quién es Jesús. Tendríamos que decir: ¿y tú, quién dices que soy yo? ¿Qué dice tu vida de mí? Si creemos que lo importante es la respuesta, como ya está dada, todos en paz, y eso es lo grave. Hoy sabemos que lo importante es que sigamos haciéndonos todos los días esa pregunta. Desde el punto de vista doctrinal, la historia se encarga de demostrarnos que nunca nos lo aclararemos del todo. O exageramos su divinidad convirtiéndolo en un extraterrestre, o afianzamos su humanidad y entonces se nos hace muy fácil aceptar que sea plenamente hombre y a la vez divino. Una vez más tenemos que decir que la solución nunca la encontraremos a nivel de la teoría. Sí, nunca así. Solo después de la vivencia interior podremos descubrir lo que significa Jesús como manifestación de Dios. Solo si nos identificamos con Jesús, haciendo nuestra su vivencia de Dios, comprenderemos lo que fue Jesús. Respecto a la segunda cuestión, la de la Iglesia, tenemos que aclarar algunos puntos. En primer lugar, los textos paralelos de Marcos y de Lucas no dicen nada de la promesa de Jesús a Pedro. Ese es el dato interesante que tiene que hacernos pensar. Marcos es anterior a Mateo, Lucas es posterior. Tanto la confesión de Hijo de Dios como la promesa de Jesús a Pedro es un texto exclusivo de Mateo.
Si tenemos en cuenta que Mateo y Lucas copian a Marcos, descubriremos el verdadero alcance del relato de Mateo. Lo añadido está colocado ahí con una intención determinada: revestir a Pedro de la autoridad especial frente a los demás apóstoles. Es la primera vez que en el Evangelio encontramos el término eclesia, iglesia, para determinar la nueva comunidad cristiana. Utilizan la palabra que en la traducción de los 70 se emplea para designar asamblea, eclesia. El texto intenta afianzar a Pedro en la presidencia de esa organización, pero es exagerado deducir de él que después significó el papado. Hay que tener en cuenta que existe otro texto paralelo, también en Mateo, que leeremos dentro de 2 domingos y que va dirigido no a Pedro, sino a la comunidad. Cuando diga: porque lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Es curioso que en 2 lugares tan próximos del mismo Evangelio dé el poder de atar y desatar a Pedro y a la comunidad. Los textos no se contradicen, en realidad se complementan. La última palabra la tiene siempre la comunidad, pero ésta tiene que tener un portavoz. Pedro o su sucesor, cuando hablan expresando el común sentir de la comunidad, tienen la garantía de acertar en los asuntos importantes para la comunidad. No es la comunidad la que tiene que doblegarse ante lo que diga una persona, sino que es el representante de la comunidad el que tiene que saber expresar el común sentir de ésta. Así, y sólo así, se puede entender la primacía de Pedro dentro de la iglesia, dentro de la asamblea, dentro de la comunidad. Pensemos esto y hagámoslo vida. Alabado sea Jesucristo. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó